Bien, bueno, Egunon, buenos días. Bueno, primero me someto a la presión del aquí y ahora, el presente, y miro hacia la gente de Peonza y agradezco mucho lo que además he escrito en la dedicatoria de esta mañana. Agradezco su terquedad poética y política, ambas cosas. Poética porque todo lo que tiene que ver con los libros, el espíritu, todo se puede englobar en esa calificación de poética, pero política también porque Peonza es una asociación extraña. Se acuerda de que en el mundo hay ancianos que están en residencias y que no pueden salir. Y se acuerda de que hay niños en escuelas, en aldeas a las que no es tan fácil llegar. Y se acuerda de que hay bibliotecarios y profesores. Y bueno, me parece que es una actitud política, al menos desde mi punto de vista, extraordinariamente bella. Luego cedo y empiezo también a la presión del lugar. Ya no es el aquí y ahora, sino al pasado. Y es que muy cerca de este lugar, de esta raya del río Deva, ahí mismo, entre Llanes y Unquera, estuvimos durante bastantes años en unas reuniones literarias que se celebraban en una casona que se llamaba Berines. Y unas reuniones que en aquel tiempo dirigía Víctor García de la Concha, que luego fue presidente de la Academia de la Lengua Vasca. Yo creo que eran también las primeras reuniones organizadas oficialmente desde el Ministerio de Cultura para que los escritores de las diferentes lenguas de este país pues convivieran, se conocieran y, a poder ser, que no suele ser fácil, se hicieran amigos. Y así fue como ocurrió, porque de aquellas reuniones que yo creo hace, no sé, no es la primera, quizá hace 30 años, bueno, pues de esas reuniones, en mi caso concreto, pues surgieron amistades con muchos escritores españoles, como por ejemplo Ignacio Martínez de Pisón o Enrique Vilamatas y otros, ¿no? Bien, en esas reuniones de Berines conocí, y esa es también la presión a la que ahora yo me someto, es la presión del recuerdo. Conocí a dos hermanos, a Pablo Ardisana y a su hermano Juan Ardisana. Pablo Ardisana era un conversador extraordinario. Era rápido en las respuestas, era agudo, brusco a veces, y mi mujer era sudamericana. Yo tratamos con él no solamente en las reuniones de Berines, sino que luego tuvimos muchísimo trato. Y con el recuerdo y la presión de Pablo Ardisana es como ya quiero entrar en el tema. Entre esas conversaciones que, como digo, con su radicalidad, incluso con su brusquedad, decía cosas como, por ejemplo, no quiero que los vascos os independicéis de España porque yo como asturiano no lo voy a aceptar. Otras veces hablábamos de cuestiones más íntimas, sentimentales, en un tono ligero, y él nos confesó un día que acababa de romper con una novia que tenía, que era de Madrid, pero había roto con ella. ¿Y por qué? Y le preguntamos, tono ligero, ya digo. Y dijo él, es que era una mujer que todos los diminutivos los hacía en hito. Entonces decía, ¿quieres que demos un paseíto? ¿Quieres que hagamos una excursión a un pueblito? ¿Tomamos un cafelito? Entonces decía Pablo Ardisana, ¿quién puede soportar a una persona que hace todos los diminutivos en hito, ¿no?
Y añadió, al menos si los hicieran en asturiano, pueblín, tal. Bueno, una de esas veces nosotros lo invitamos a venir a casa, a nuestro pueblo, y él tenía una enfermedad hereditaria que no le facilitaba, o sea, se movía con dificultad. Y entonces dijo, no, es que no puedo porque a mí moverme, sabes, me cuesta mucho, no voy a ir. Y añadió, dice, y además, y esto es lo que voy, nunca acabaré de conocer el oriente de Asturias. Y esa afirmación, claro, todas las emociones nuestras no, digamos, surgen en un vacío personal o mental, siempre una emoción surge de una idea previa que tú tienes o te has ido formando a lo largo de la vida. Entonces esa afirmación, nunca acabaré de conocer el oriente de Asturias, claro, me llevó inmediatamente, y ustedes lo conocen, a uno de los poemas de William Blake, del Songs of Innocence, de Cantos de Inocencia, y concretamente el que dice que como objetivo vital, poético, es, dice, el ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, tener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Bien, es la misma idea expresada de diferente manera. Y yendo un poco rápido, esta idea es lo que ahora un pedante, bueno, yo a veces también soy pedante, y una idea, se llamaría fractal, o sea, es un patrón que se repite en muchas partes de la realidad, en muchos estudios, muchas. Y una, digamos, de esas aplicaciones de esta idea, por ejemplo, hay muchas, pero está, por ejemplo, el experimento que hizo un biólogo que se llamaba David Haskell, que él, precisamente siguiendo un poco la idea de William Blake, de ver en una pequeñez, en una poquedad, ver todo el universo, pues como biólogo fue a un bosque en su estado y allí el título en español es 1 metro cuadrado de bosque, no fue exactamente 1 metro cuadrado de bosque, fue algo más que 1 metro cuadrado, no sé, 5 metros cuadrados de bosque, y entonces él todas las semanas acudía donde estaba ese metro cuadrado, esos 5 metros cuadrados, y apuntaba, ha surgido tal hierba, han acudido tales insectos, un hongo ha surgido de esta manera, y hizo ese diario, ¿no?, durante un año entero de su metro cuadrado de bosque, ¿no?, que es un poco la palma de la mano, es lo mismo, ¿no? Y de ahí sacó conclusiones sobre la marcha general del universo, en este caso del universo físico. Bien, no es, lo digo también rápido, también con cierta brusquedad, no es este amor, esta consideración, esta valoración de la poquedad, de lo pequeño, no se crea, no es algo general, y menos aún en cierta intelectualidad. Yo había leído bastante los libros, por ejemplo, de Tony Judt, y me parecía un intelectual de cierta altura, hasta que leí su biografía, autobiografía, en la que decía, y lo tengo subrayado con una serie de palabrotas que puse allí, donde decía que, bueno, en el mundo, en el fondo ya no hay nada en ninguna parte, solo queda Londres, Nueva York y Berlín. Y pensé, bueno, realmente es una versión del mundo un tanto retorcida y torcida, ¿no? Y fíjense, para Tony Judt, pues ¿dónde puede quedar Wey, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no Palencia, ya no Cádiz, sino Wey o Cabezón de la Sal, pues no existe, no es visible. Bien, o sea que no es algo general que esté en la mente de todos los intelectuales. Bueno, yo particularmente sí he sido, por carácter, por educación, igual por mis condiciones sociales, he sido muy afecto a la
poquedad, lo pequeño. Y como literato, si se puede decir como escritor, digamos, apliqué esta, ¿cómo la llamaré? Voy a decir teoría porque es mucho decir, pero esta sensibilidad, esta tendencia, esta actitud amable o próxima a lo pequeño, lo apliqué cuando escribiendo Obabakoak decidí tomar lo que Haskell llamaría un metro cuadrado del bosque, yo un metro cuadrado de la realidad, que fue el pueblo de Villamediana en Palencia. Pensé, porque, insisto, siempre se va desde la teoría, no se va desde el vacío, no es por casualidad, no es porque me lanzaron allí en paracaídas, no, porque el tren paró allí, no. Yo había leído una teoría en mi juventud, que era la teoría situacionista, donde, en fin, de forma rápida lo diré, pues una de sus actuaciones era la de ponerte en una situación desconocida. Ellos llamaban desorientarte. Y yo, para desorientarme, vi que en un periódico de Palencia aparecía el anuncio de una casa en un pueblo que se llama Villamediana del Cerrato. Entonces llamé, lo único que pregunté fue si estaba en lo alto o en lo bajo. Me dijeron que estaba en lo alto, una de las bodegas, así que me pareció perfecto. Y entonces alquilé esa casa y llegué a Villamediana un 20 pocos de noviembre de 1986. Eso es. Y llegué a Villamediana en 1986, en noviembre, llovía a mares, Castella Seca, llovía a mares. Y siguió lloviendo durante 4 días. La casa estaba en lo alto, era una casa muy pobre. Y ahí, digamos, empezó ese periodo que yo, por hacerlo por los números redondos, yo pensé, voy a estar 9 meses, como, digamos, una criatura en el vientre de la madre. Voy a estar 9 meses en este vientre que se llama Villamediana, que es este metro cuadrado, esta palma de la mano, esta poquedad, a ver si aquí veo el universo. Y yo creo que lo vi. Y como los literatos debemos hablar con ejemplos, no sé por qué digo literatos, es una palabra que odio, pero bueno, son los nervios, en vez de decir los escritores, pues a mí me parece un poco pedante decir escritores. Bueno, llegué a Villamediana y ahora haré como una serie de ejemplos de lo que allí ocurrió, ocurrieron muchísimas cosas, y algunas pocas se las voy a decir para luego sacar alguna conclusión sobre sus enseñanzas sobre lo universal. Yo cuando llegué a Villamediana, después de los 4 días de lluvia, por fin escampó, y por el camino, ya digo, estaba arriba, subían 3 ancianos. Y claro, se sorprendieron muchísimo de ver allí una persona de fuera que no habían visto nunca. Y la primera frase, la entrada en Villamediana, fue cuando uno de ellos me dijo, que se llamaba Julián, me dijo, ¿es usted forastero? Y me pareció una palabra ya, forastero. Bien, le dije, sí, soy forastero. Inventé un cuento, porque cuando uno va a un lugar nuevo, desconocido, es mejor que vaya con un cuento, porque si no, el cuento llegará a él, ¿no? Entonces yo dije que era un periodista, que iba a hacer unas crónicas, esto y lo otro. Y otro anciano, el que estaba al lado de Julián, me dijo, ha hecho usted muy bien en venir, aquí hay mucho. Y claro, era una afirmación también pues, un poco difícil de aceptar, porque cuando uno miraba, sobre todo en esa época, en esos años, cuando todavía ese pueblo, ahora he visto que está remozado, pero estaba, bueno, todo casas de adobe, bueno, un lugar. Y le dijo, pues, ¿qué hay? Y me dijo, aquí, una estatua de Trajano. Y dije, no me diga. Y me dijo, sí, una estatua de Trajano ecuestre. Y digo, ¿ecuestre? Dice, sí, dice, de oro macizo. Y le dije, bueno, pero ¿dónde está? Y me dice, no lo sé, pero la Diputación anda en ello. Ya, pero insisto que siempre es una idea básica, es la única idea que aquí traigo. Siempre debe caer, así como digo, es decir, debe caer ese dato de la realidad, ese fenómeno, esa pequeña experiencia, debe caer sobre
algo que previamente tú ya llevas, ¿no? Porque eso hace efectivamente el camino hacia lo universal, es un camino hacia el pasado. En este caso, claro, en cuanto me dijo lo de la estatua de Trajano de oro macizo, recordé haber leído que en los lugares donde ha habido minas, no de oro, sino cualquier tipo de minas, en el siglo XVI, XVII, luego esas minas se cierran, pero queda como, digamos, la leyenda de que hubo minas y casi siempre hay una transmutación en la cultura popular y esa mina se convierte en una mina de oro o en un tesoro o, en este caso, una estatua de Trajano de oro macizo, ¿no? Bien, pero más allá de lo que cabe esperar, las historias, están las personas, y claro, no puedo yo aquí ahora hablar de todas las personas que conocí allí, pero he citado a Julián. Julián, de las muchas cosas que yo aprendí con él, tenía una delicadeza de espíritu que pocas veces he visto yo. Y prueba de esa delicadeza es que cuando yo hablaba mucho con él, y que estábamos hablando, en un momento me decía, disculpa, ahora tengo que ir a pensar en mis cosas. Entonces él, digamos, se iba hasta claro, allí las bodegas son como pequeñas cuevas, ¿no? Como, digamos, 12, 15 escalones, y él bajaba esos 15 escalones, encendía una bombillita que tenía él y estaba bebiendo un vaso de vino y había que dejarle solo porque estaba pensando en sus cosas, ¿no? Luego conocí a Germán, ya en una enseñanza de otro orden. Germán era un chico joven, tenía inquietudes políticas, y me dijo, ya, pues no creas en este pueblo, ten cuidado, porque mira lo que me pasó cuando lo de Tejero, que había ocurrido 5 años antes. Y me dijo, y es que el cura del pueblo, había un cuartel, no un cuartel, una estación militar con radares, no muy lejos del pueblo, en el páramo. Y entonces me dijo, fíjate que aquí el cura del pueblo, cuando lo de Tejero, esa misma noche subió con una lista de personas de este pueblo que había que fusilar, y entre esas personas estaba yo, ¿no? O sea, quiero decir que la realidad, es decir, la tendencia es a contar una realidad tan inefable como la de la estatua de Trajano, pero bueno, es que en la realidad no es siempre tan inefable, a veces es realmente tan, como llamaríamos, amarga, como esta lista de aquel cura que fue donde los militares a decirles, miren, estos son carne de fusil. Bueno, conocí al guardabosques Daniel, y otra vez, igual me pongo un poco pesado, así que voy a ver si lo limito. Otra vez es las conexiones, las relaciones. Daniel, yo diría, me llevó un día de noche al bosque y vimos las liebres corriendo y saltando. No llegamos a verlas, yo no llegué a verlas, pero él me dijo, pero cantidad de veces, muchísimas veces, cuando subo al bosque de noche, veo a las liebres, cuando están en celo, están saltando y corriendo y parece que están todas locas y tal. Claro, y cuando yo escuché eso de boca del guardabosques, me acordé, claro, de Lewis Carroll y de la loca liebre de marzo. Claro, no es casualidad que Lewis Carroll hablara de la loca liebre de marzo, porque las liebres, cuando están en celo, según Daniel y según he leído luego, pues, en fin, tienen un comportamiento que es realmente alocado. Saltan y parece que están bailando y están en un baile divirtiéndose, ¿no? Bueno, bien, las personas, pero luego el lenguaje en ese pequeño mundo. El lenguaje era otro castellano. Ya saben, existe una frase, una sentencia muy famosa de Harvey, era un intelectual que dijo, la gente del pasado, ellos hablan otra lengua. Bueno, pero también gente que vive entre nosotros habla otra lengua, aunque digamos que en los libros es la misma lengua, ¿no? Entonces, ya desde el principio, ya observé que ahí, pues había que ir con un cuaderno, porque hay cantidad de cosas que yo no conocía. Entonces, siempre me decían, el agua, decían, velo ahí, o sea, nunca decían, mira, velo ahí, velo aquí, velo. Bueno, y de lenguaje, diré, yo tenía un vecino, de que hablaré enseguida, que se llamaba Crisantos.
le pregunté a un joven del pueblo con el que tenía ya cierta confianza, al que llamaban Manolo el Terrible, que era una bellísima persona. Y le pregunté, Manolo, mira, es que tengo de vecino a Crisantos y no sé muy bien cómo es. Y dice, sí, hombre, dice, es un arbolario. Y le dije, ya, un arbolario, pero exactamente qué es. Y me dijo, sí, hombre, un sasamón. Dije, bueno, pues no hemos avanzado mucho. Entonces insistí, bueno, pero es que no te entiendo exactamente qué es lo que me quieres decir. Me dijo, sí, hombre, un trailleva, ¿no? Entonces pensé que un trailleva debe ser un chismoso, o alguien que trae y lleva noticias o cuentos o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, pongo este ejemplo pues para ver cómo el lenguaje era diferente. Que yo hice un cuaderno y apunté montones de palabras, porque el lenguaje va, y bueno, y haces una reflexión igual de cómo va desapareciendo un lenguaje, ¿no? Con una sociedad que va cambiando y con unos aparatos que se llaman televisión y cómo todo eso va cambiando. Y eso lo ves allí, lo ves en ese lugar. He citado más cosas que aprendí a Crisantos. Era mi vecino y era muy pobre. Era quizá uno de los vecinos más pobres de Villamediana. Y vivía en una casa que no tenía ventanas, solo una puerta. Pero él había pintado ventanas. En la pared había 2 ventanas pintadas y era la casa de Crisantos. Sus hijos la habían abandonado, que es otra cosa que también en estos lugares, cuando estás cerca, un universo pequeño, y una ciudad, a lo mejor no te das cuenta, ¿no? Pero una pequeña aldea como era aquella, que vas conociendo a todo el mundo, pues ya te das cuenta de que los hijos ya no quieren saber nada del padre y que no vienen nunca y está el padre solo allí en la casa. Y de Crisantos también recibí una lección que enseguida os cuento. Lo he contado por ahí alguna vez, lo he escrito incluso una vez. Un día tuve que ir a la ciudad. Tuve que ir a la ciudad por un motivo realmente serio, que era un dolor de muelas. Tenía un dolor de muelas enorme, tenía que ir a la ciudad al dentista. Me dieron cita muy pronto por la mañana y como en ese lugar yo había ido a hacer un experimento conmigo mismo, entonces no había llevado ni relojes ni nada, entonces tenía que pedirle un despertador a Crisantos para poder ir al día siguiente a donde el dentista. Así que bajé, fui donde él, le dije, Crisantos, ¿me dejas un despertador? Y me miró así, un poco raro, así, un poco con cierta reserva. Fue al interior de su casa, de su pobre casa, y volvió con un despertador de estos grandes metálicos que hacen un tremendo ruido. Y entonces, entregándomelo, dijo, cómprate un despertador, hombre, ¿no ves que hace mucha compañía? Entonces pensé, bueno, pues ya tengo una definición de soledad que todas las lecturas que he hecho en mi vida, pues a lo mejor no he encontrado. ¿Qué es la soledad? Pues es una situación en la que hasta el tic-tac de un reloj hace compañía, ¿no? Que era esto. Bueno, aprendí más cosas. Por ejemplo, me di cuenta que sobre Castilla hay una losa que han construido, no sé si decir construido, con perdón, poetas, grandes poetas y grandes pintores. Porque tengo la impresión de que los poetas, cuando hablan de Castilla, es que, no sé, solo iban de visita, porque no creo que vivieran en... Porque, por ejemplo, la Castilla seca, por ejemplo, la Castilla marrón, la Castilla ocre, la desértica, bueno, al lado de Villamediana estaba Valderrobledo, Valdesalce, había lugares, bosques verdes. Bueno, en primavera era todo completamente verde. Bueno, digamos que el motivo, o sea, mejor dicho, la reflexión posible a partir de la mirada al paisaje, es decir, cómo influye, a veces para bien, pero a veces para mal, el retrato que los poetas y pintores han hecho de un lugar, que lo dejan marcado y todo el mundo, digamos, luego entiende ese paisaje. O sea, ve un paisaje verde de Castilla en Burgos y dice, hay que ver qué seco es esto, ¿no? Claro, porque están en la mente, tienen la idea
transmitida por la poesía y tal. Bueno, bien. También Hechos Inefables, este es el último que cuento. Hechos Inefables, ¿qué pasa? Es que es una infinitud de cosas. Un día abrí la ventana, una noche, la ventana de la habitación, y lentamente por delante de la ventana pasó una lechuza que, como saben, tiene el pecho blanco. Fue un momento, solo el instante es eterno, y fue un instante realmente, no sé, diferente de todos cuantos había vivido, ¿no? Luego supe, también en el lenguaje de Villamediana, que a la lechuza le llamaban cara muñeca, ¿no? Porque efectivamente la lechuza tiene una cara, que si lo piensas es como de muñeca, entonces la llaman cara muñeca. Bien, yo he citado estas personas y las diferentes experiencias porque no nos engañemos. Esa zona rural, como todas las zonas rurales, está ya no una losa, ya es que es una toneladas de estereotipos sobre estos lugares rurales, donde parece ser que no hay, cuando se habla, y no crean que estoy hablando del pasado ni cosas excepcionales, no, es que todos los días yo es que me aburrí de subrayar los señales de del estereotipo sobre las zonas rurales. Por ejemplo, un estereotipo es la gente del campo, ¿no? Dicen, porque la gente del campo es así o porque los campesinos son así. Bueno, yo doy fe, he dicho aquí, que Julián no se parecía nada a Crisantos y que Crisantos no se parecía nada a Daniel como tal. Daniel no se parecía nada a la frutera o como no se parecía a la panadera. O sea, es decir, que hay individuos como en todas partes y que si nosotros, por comodidad, claro, tener estereotipos es de lo más cómodo, no tienes que pensar, pero claro, con un estereotipo tú cubres todo eso y dices que eso es la gente del campo. Ya no solo digamos, como colectivo, es que de uno en uno también el estereotipo pesa. Hace muy poco he leído yo un libro de un escritor español bastante conocido donde cuenta su experiencia circunstancial, porque durante la pandemia le tocó estar en un pueblo pequeño, etcétera, donde dice que su casero era un hombre de gran inteligencia, un campesino de gran inteligencia natural. Y tú dices, bueno, ya sé que ahora hay inteligencias artificiales, pero bueno, si el campesino tiene inteligencia natural, bueno, pues nosotros también, ¿no? Es decir, digamos que eso es una, ¿cómo diríamos? Eso es un corolario, una consecuencia de ese estereotipo general, que es que la gente del campo son todos iguales y además son adánicos, por ejemplo, y entonces son adánicos, entonces, claro, no tienen ningún tipo de actividad intelectual de cuello para arriba y entonces, claro, la inteligencia que tienen pues es natural, es como ser alto, ser bajo. Bueno, tengo ahora que leerles lo que sobre lo rural escribí, concretamente lo escribí para un catálogo que iban a dedicar creo que lo dedicaron a Delibes, pero bueno, es lo que pienso sobre la zona rural, las zonas rurales y los estereotipos. Lo voy a leer porque así soy más preciso, ¿verdad? Y luego ya sacaré como 2 o 3 conclusiones y ya iremos acabando. Bueno, escribí que de todos los lugares lejanos que en principio nada se parecen a Marte o Plutón, pero que en la práctica diaria de millones de personas resultan tan desconocidos como dichos astros, es necesario destacar el así denominado mundo rural. Démonos una vuelta por cualquiera de las ciudades españolas de más de 500.000 habitantes. Preguntamos al primero que veamos por la calle sobre Sedano, Quintanilla de Onésimo o Losar de la Vera. O mejor aún, hagámosle una pregunta más general. ¿Qué cree usted que ha sido la vida, el discurrir de los días en esos pueblos y en las provincias a las que pertenecen Burgos, Valladolid o Cáceres? La respuesta, me atrevo a decirlo, sería un encogimiento de hombros, nada.
Más desoladora sería, con todo, una respuesta más extensa, porque estaría llena de lugares comunes, malentendidos y simplificaciones. No pueden verse el color y los perfiles de Marte o de Plutón en un día nublado, tampoco el del mundo rural, cuando entre él y los ojos que lo miran se interpone un mal telescopio. Hay muchos telescopios malos y quizá el peor de todos sea el que, por resumir, deberíamos calificar de duro o de clasista. Quienes lo utilizan, que son legión, una mayoría, ven al campesino como la contrafigura de los habitantes de la ciudad, de esos ciudadanos que ahora, con lenguaje más popular, dicen de sí mismos que son urbanitas y elevan un poco la barbilla a la hora de expresar su preferencia por Madrid, Londres y sobre todo Nueva York. En ese enfoque, por su condición de contrafigura, el campesino siempre lleva las de perder y nada tiene de extraño que muchos de los insultos que figuran en los diccionarios de maldecir tengan su origen en voces que en la sociedad rural eran neutras o que en el de sinónimos, el diccionario de sinónimos y antónimos, labriego, aldeano, zafio, palurdo o grosero vengan a significar más o menos lo mismo y que culto, refinado o urbano se presentan como sus contrarios. Sigamos con los telescopios malos, concretamente con los que parecen buenos y que dan lugar a los elogios. Me encanta la gente sencilla del campo, dicen algunos, de los que ven el mundo rural a través del engañoso instrumento. O dicen, he hablado con un campesino, en fin, lo he dicho antes, de gran inteligencia natural. Dicen también, sobre todo los moralistas, son personas de corazón más limpio que los de ciudad, no están contaminados, la vida que llevan no está tan deshumanizada como la nuestra. El problema de estos elogios, de todos los tópicos que nos llegan a través de los telescopios blandos, románticos, es que insultan indirectamente por pasiva, lo que al cabo vienen a decir que ese habitante del mundo rural, de Marte, de Plutón, es un ser primitivo, una suerte de buen salvaje, inocente como un niño, tan primario como viernes. Conclusión, las imágenes de las dos telescopías, si se puede decir así, la dura y la blanda, acaban empastándose y provocando un único efecto, falta de prestigio, de reconocimiento, de respeto. Mundo rural, no vales nada. Ese es el mensaje de las dos miradas. Bien, de modo que el que yo estuviera en Villamediana, el que hiciera este experimento situacionista, el que me integrara en aquel pequeño universo, pues no es, insisto, circunstancial, casual, es porque ideológicamente yo, primero, siento una gran proximidad con todo lo pequeño, es decir, que creo que una miniatura en una miniatura puede haber tanta belleza y tanta verdad como en un mural, eso es lo primero. Y luego, porque siento un gran afecto en el sentido de que me quiero también a mí mismo y entonces yo, que procedo de una zona rural, tengo afecto hacia todas las zonas rurales que he conocido y que teóricamente, digamos, conozco, ¿no? Realmente o teóricamente. O sea, es decir, que por esa razón, por esa ideología, por esa idea, es por lo que yo acabo en Villamediana, ¿de acuerdo? Bueno, y ustedes dirán, bueno, el reloj, el despertador que hace compañía, a veces es compañía vigilante, ¿no? Entonces no sé exactamente, si alguien me avisa cuando ya digamos se me esté acabando el tiempo, pues yo lo agradeceré. Bien, claro, ustedes bueno, antes diré, es que además ocurre que toda esta ideología que, digamos, a mí en este caso me lleva en contra de otras, ¿no? Me lleva a Villamediana o a las zonas rurales, bueno, hay que extenderla y hay que ampliarla y hay que pensar que en la literatura, igual que en todos los demás campos de la realidad, la marca
social, que es marca ideológica, es determinante. Yo recuerdo en la Feria de Edimburgo haber estado en una charla concretamente de Irving Welsh, que es el que hizo aquella famosa novela y luego película, Trainspotting. Bueno, y él, delante de toda la audiencia en el Festival de Edimburgo, a los londinenses les dijo: es que ustedes son ustedes unos señoritos de Londres y dan el Booker Prize solo a los señoritos. O sea, es decir, no sé si tenía razón o no, supongo que sí, pero en cualquier caso, él citaba, él nombraba la marca social que también dentro de la literatura existe, ¿no? Bien. Creo que estoy en tiempo. ¿Estoy en tiempo o no estoy en tiempo? Bueno, quizá ustedes se extrañen. Todavía no he hablado digamos, de todos mis lugares, o mejor dicho, quizá de mi lugar más conocido, que es Obaba, que en cierto modo es la transposición del pueblo natal, ¿no? Es decir, y que tiene, con respecto a Villamediana, tiene una particularidad, que es que además, digamos, sobre Obaba y concretamente sobre la lengua de Obaba, como saben, la lengua vasca, que es la que yo, digamos, utilizo de primeras horas de escribir, también hay, o había, o hay, no lo sé, un estigma, ¿no? De forma que también, en este caso, solamente una posición ideológica fuerte podía hacerme a mí escribir y publicar en lengua vasca. Es decir, el estigma lo conocen, no voy a dar la lata con este asunto, pero ustedes lo saben, del vasco, pues una lengua desde Unamuno, que si lo dijo realmente, pues ya, aquello de que la lengua vasca pues no era una lengua para la modernidad. Luego, cuando empecé a publicar en todas las entrevistas, me preguntaban: ¿cómo puede usted escribir una lengua sin tradición literaria? Tal? Yo tenía que decir: es que el concepto que usted tiene de tradición literaria es erróneo, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue como 1000 veces, así. Entonces ya, una vez como llegué a las 1000 respuestas de este tipo, decidí que este asunto ya no me incumbía, es decir, que ya no me afecta y que no iba a hablar de ello nunca más. De forma que no voy a hablar de este asunto, solo lo cito porque sé que ustedes también tienen en mente que, claro, la diferencia, la particularidad con respecto al pequeño universo de Villamediana, la particularidad del pequeño universo de Obaba, bueno, pues también tiene que ver con el lenguaje. Pero, como digo, considero ese asunto en lo que a mí respecta, después de 50 años de andar publicando, ya lo considero zanjado. Entonces, lo que sí quisiera subrayar para acabar es cómo nos determina algo, los lugares en los que culturalmente hemos nacido o nos hemos educado, al menos en primera instancia, ¿no? Los lugares como, por ejemplo, el Obaba que yo conocía en la juventud. Y es que, les diré, ya verán, voy a hacer aquí un quiebro, lo advierto, y es que, claro, fatalmente nosotros empezamos a ser, en la cultura, empezamos a ser románticos. Tenemos que ser románticos, porque, como saben, digamos que entre los dos grandes movimientos, la Ilustración y el romanticismo, a los vascos les convenía más el romanticismo, es decir, la Ilustración, como saben, actuó en Francia. Si ustedes leen un libro que se titula De campesinos a franceses, se quedarán realmente sorprendidos, porque verán que a finales del siglo XIX, más del 50% de los franceses del territorio francés no hablaba francés, ¿no? Y entonces haya habido, no entro en valoraciones, pero haya habido un desarrollo, una evolución social que hace que sea Francia lo que es ahora, ¿no? Pero digamos que en nuestro caso el romanticismo adquirió mucha fuerza y, como saben, el romanticismo pues, políticamente tiene un resultado X. Bueno, pero yo a lo que voy es que el romanticismo valoraba
la pequeña tradición, la llamada pequeña tradición, es decir, lo saben, las historias populares, los cuentos populares, claro, los que recogieron los hermanos Grimm en Alemania, o Afanasiev en Rusia, o Amades en Cataluña, o el padre de los Machado Álvarez en España, que recogió los cuentos populares. Bueno, todo eso, ese que se llamaba acervo cultural, que en su caricatura es el folclore, pero solo en su caricatura. Bueno, ese acervo cultural popular, cuentos, canciones, nanas, o fiestas como los carnavales, esto es un poco lo que nosotros, o sea, los que hemos nacido en ese lugar, digamos, respiramos y lo que aprendimos. Primero, casi sin querer. Es decir, que, por ejemplo, la visión de la realidad de la cultura popular lo aprendimos un poco sin querer porque, por ejemplo, aquí, que todavía estoy de pie, como ven, y bueno, pues yo en mi infancia conocí a una persona con la que tenía prácticamente trato diario, que creía firmemente en brujas y les tenía un miedo cerval a las brujas y me aconsejaba no ir por tal sitio, por otro. Lo he conocido. No eran sus testimonios tan pintorescos como los que recogió Caro Baroja. Caro Baroja tenía un vecino que le decía, sí, bueno, murió mi padre el año pasado, pero bueno, no me importa mucho porque prácticamente lo veo todas las semanas. Y te pasa volando por encima de la casa. Bueno, eso es digamos, para un escritor, eso feo está decirlo, pero eso es un material, ¿no? Es un material popular, está ahí, una visión de la realidad que no es, digamos, la ilustrada ni la científica, pero tiene otros componentes, ¿no? Que nos habla mucho del alma humana, por ejemplo, ¿no? Bueno, no solamente, digamos, de una forma directa, vital, o sea, estuvimos en ese mundo, también debemos decir que nuestro entorno, los intelectuales de nuestro entorno, Caro Baroja, entre ellos, y muchos otros, Barandiarán, Azcue, todos ellos habían, digamos, recogido todo este acervo cultural, popular, etcétera, y nosotros, estudiantes en la universidad, como queríamos ser vascos, ¿no? Pues entonces leíamos, entonces nos formamos en parte con ese tipo de literatura que se dice oral, ¿no? Que no es exactamente oral. Bueno, eso, a ver si quiero acabar, bueno, ¿cómo llevar? La cuestión era, ya como escritor, ustedes saben que los escritores en general carecemos de sentimientos, no sé si lo saben, no sé si lo han dicho. Entonces esto es lo que de aquello que decía, que dijo una vez Lord Byron, dice, cuando un escritor va al funeral de un amigo, dice, se lleva la mano al pecho para ver si la pluma estilográfica sigue allí. Bueno, entonces este material, claro, ¿cuál es su viaje a la literatura? Bueno, en principio hay un viaje, digamos, estándar, que es, como bien saben ustedes mejor que yo, es a la literatura infantil, o sea, es decir, todo ese mundo popular, todas esas historias populares transmitidas más o menos oralmente, todas han ido a la literatura a la literatura infantil. Bueno, que también tiene sus estigmas. Yo hablé una vez con Michael Ende y él tenía una opinión del maltrato al que sometían a los autores de literatura infantil. Él, que en ese momento, recuerdo, acababa de publicar La historia interminable. O sea, que Michael Ende pensaba, lo tengo aquí escrito, que la literatura infantil era, o sea, tratada por el desierto cultural, decía él, tratada, pero maltratada, ¿no? Bueno, pero, digamos, vamos de la literatura, a la cultura popular, a la literatura infantil. Bueno, pero eso también es una posición ideológica y, a mi modo de ver, inaceptable. ¿Por qué solamente va a ir toda esta base, este material a la literatura infantil?
Y ahora digo, y escribo aquí, digo, se olvida, por ejemplo, que Fausto de Goethe era una historia popular, de barraca de feria, y que bien podía ser calificado de infantil. Tú puedes contar Fausto a un niño, parece un cuento infantil. Y de hecho, primero fue, vamos, eso está, en fin, está recogido y estudiado, era una historia que se contaba en las barracas. Y se olvida que la Metamorfosis de Kafka podía ser un cuento infantil, ¿no? Aunque igual sería poco promocionado en estos tiempos, porque lo mismo puede decirse de Ibigois, de Alfred Jarry, o de los textos absurdos y humorísticos de Edward Lear, o de los textos vanguardistas de Raymond Queneau y de todo Oulipo, ¿no? Por ejemplo, de ejercicios de estilo. De Eliot, por ejemplo, siempre se habla de los cuatro cuartetos de Wasteland, es decir, su poesía religioso-poética, pero no se habla de que el gran, en fin, éxito de su vida fue Cats, que es muy a lo Lear y que es para niños, ¿no? Bueno, en la pintura, la cantidad de obras al modo infantil, hechas al modo infantil, bueno, Picasso decía, ¿no? Su objetivo era acabar pintando como un niño. Bueno, basta ver toda la pintura moderna para ver cómo hay algo, un componente infantil. En la música también, Arvo Pärt, en su homenaje a Benjamin Britten, bueno, él pone una anotación que dice, childish, esto hay que hacerlo como si fuéramos niños, músicos niños, ¿no? Bueno, ya estoy prácticamente acabando. Doy un paso más en esta última apreciación, que no sé si lo he dicho con toda claridad, o sea, de cómo aquí también, digamos, esa ideología que separa y que cuartea todo el mundo de la literatura y que dice este material popular, este habrá literatura infantil y solo literatura infantil. Digo, no es así, nunca ha sido así. Bueno, pero esa ideología también va un poco en las valoraciones que tenemos y que predicamos de la literatura. Así que yo aprovecho que los de Peonza me dan este micrófono para decir con toda claridad que, por ejemplo, yo adoro a Edward Lear y reniego de Jean-Paul Sartre. Considero El pan desnudo de Mohamed Shukri o Mi vida en la maleza de los fantasmas de Amos Tutuola libros tan buenos como cualquiera publicado en París, Nueva York o Londres, ¿no? Esta es una postura ideológica. O sea, puede haber otra persona que se pase todo el tiempo hablando de lo que pasa en la calle 54. Bueno, pues yo digo que, y lo defenderé ante cualquiera, que eso, Mohamed Shukri, Tutuola, Edward Lear, son autores tan buenos como cualquiera. Bueno, esta es un poco la idea que tenía, y ahora, para acabar, voy a leer un poema muy infantil, pero que va en un libro que no es infantil, que es Exteriores del Paraíso, que es el último que he publicado. Y lo voy a leer porque resulta que en estas, no sé cómo se llaman, estamos todos en un mensaje, ¿no? Estos mensajes que nos mandan la Haya y todo ¿cómo se llaman estos grupos de...? Sí, exacto. Bueno, pues resulta que hay un diálogo entre Raúl Vacas y Gonzalo Moure, un cruce de mensajes. Y dice Raúl Vacas que bueno, que le han pedido una opinión, le dice, a ver, alguien tiene un problema con la comida y tal. Vacas dice que quizá tenga algún problema, y etcétera. Y entonces Gonzalo Mouro le responde, eso está en el chat, dice, pues, ¿y puedes consumir hipérbatos y anáforas, Raúl? ¿No? Entonces le contesta Raúl, eso sí, y pleonasmos al punto y calambures en su tinta, ¿no? Bueno, este cruce de mensajes me dio la idea de cómo poner al final a esta charla, con un poema que, como digo, está en Exteriores del Paraíso y que ya verán que es como de niño. Se titula Palabras del búho. Palabras del búho. El búho tiene 1000 palabras en el pico,
10.000 en la cabeza. Si ve gente alrededor, a ellos se dirige rápido y sin rubor. Praxis, dice, anáfora, paradigma, anacoluto, anatema, apotegma, pleonasmo. La gente asiente. Vale, búho, vale. Solo hay un problema, que no te ha entendido nadie. ¿No puedes hablar con más claridad? Estamos inquietos. ¿Qué es pleonasmo? ¿Anáfora? ¿Paradigma? ¿Praxis? ¿Anatema? ¿Apotegma? Y sobre todo, ¿qué es anacoluto? Señor Búho, por favor, no se ponga de mal humor. No tuerza el pico de ese modo. Iremos a casa y miraremos en el diccionario. Aprenderemos qué es pleonasmo, qué es praxis y anáfora, paradigma, anatema, apotegma y sobre todo qué es anacoluto. Bueno, pues muchas gracias.